Afuera, febrero desató su furia sobre la ciudad como una tormenta ofendida. El viento aullaba en los canalones oxidados del viejo edificio, arrojando puñados de nieve contra las ventanas en ráfagas irritables. Valentina se detuvo en la puerta de la habitación de su suegra, distraída por su propio reflejo en el espejo enmarcado que había sido testigo de décadas de historias. El vestido azul claro comprado en una época en la que la vida todavía parecía predecible, ahora se ajustaba con dificultad a las curvas más marcadas de su cuerpo. Con un gesto mecánico se alisó el estómago, se subió el dobladillo de la falda y dejó escapar un profundo suspiro que empañó el frío cristal. Desde el salón llegaban las voces excitadas de Oleg y Klavdia Pavlovna discutiendo las últimas novedades, la perestroika, el nuevo rumbo de la economía, las promesas de un futuro que Valentina ya no podía seguir. Su mundo se había reducido a un triángulo asfixiante, el colegio de los niños, las tareas del hogar y las interminables citas médicas. Cada uno de esos vértices dolía como una punzada sorda debajo del pecho. «Valiucha, ¿vienes pronto?» La voz de su suegra atravesó sus pensamientos. «Las piraguas se están enfriando». «Ya voy, Klavdia Pavlovna», respondió echando un último vistazo al rostro pálido que le devolvió el espejo, una imagen desvaída entre las grietas del tiempo. La acogedora calidez de la habitación la envolvió nada más entrar, mezclada con el olor a hojaldre y repollo estofado. La mesa estaba puesta con el mantel de lino almidonado, los platos de porcelana con filetes de oro y las copas de cristal que solo aparecían en ocasiones especiales como aquella, el cumpleaños de la suegra. Todo igual, año tras año. Menos la mirada de Oleg. «Has engordado», Valia comentó, sirviendo brandy en vasos con una naturalidad que hacía que las palabras fueran aún más cortantes. La voz era neutral, pero cada sílaba se le quedó clavada como un fragmento de hielo. Se quedó helada, sosteniendo el plato y miró a su marido, impecable con su traje importado, el cabello bien peinado y el porte de alguien que había prosperado en los últimos 3 años. Pero algo en su rostro había cambiado, un surco más profundo al lado de su boca, tal vez, o un brillo metálico en los ojos que antes parecían cálidos. «Es el efecto de las hormonas», Oleg murmuró, recordando las advertencias médicas sobre los tratamientos. «Ah, sí, por supuesto», descartó el tema con un gesto vago. «¿Pero alguna vez has pensado en hacer ejercicio? Ahora existen excelentes gimnasios». «Oleg, por el amor de Dios», interrumpió Klavdia Pavlovna, mientras disponía los platos con un ruido seco. «La chica ya tiene suficientes preocupaciones». «Siéntate, la comida se está enfriando», ordenó, como si el asunto no mereciera más atención. Valentina obedeció en silencio, empujando la comida en su plato sin apetito. Sonreía con fuerza, escuchaba los brindis, asentía en los momentos oportunos. Hacía 3 años que había aprendido a vivir con la culpa como una sombra constante, con la sensación de que algo en ella estaba eternamente incompleto. Oleg soñaba con niños sanos, hermosos y con sus rasgos. Pero mes tras mes, la esperanza se derritió como la nieve bajo el sol. «¿Has oído, Valiusa?» La voz de su suegra la hizo regresar. «Lenochka Zaitseva tuvo mellizos. ¿La recuerdas?» En la recepción de su boda llevaba una trenza gruesa como esta. «¿Boda?» Septiembre de 1987. Valentina se estremeció y se llevó la taza de té a los labios, sintiendo el calor del líquido quemarle la garganta. El recuerdo la invadió como una cálida ola, barriendo por un instante el hielo del presente. «Valka. Valka, ¿dónde estás?» La voz de su hermana, vibrante de emoción, resonó en el apartamento de sus padres. «El novio te secuestrará pronto y te esconderás aquí». Valentina estaba sentada en el borde de la bañera, mirando incrédula las 2 líneas azules del test de embarazo, comprado el día anterior por consejo de una amiga. Nadia llamó cuando su hermana se asomó por la puerta entreabierta. «Ven aquí, pero guarda silencio». Nadia, una chica de 18 años con rizos salvajes y una risa fácil, entró y cerró la puerta. «¿Qué pasó?», comenzó, pero se quedó en silencio cuando vio la prueba. «Dios mío, ¿es eso lo que estoy pensando?». Valentina asintió, incapaz de contener la sonrisa que se dibujó en su rostro. Una extraña mezcla de miedo y felicidad inundó sus entrañas. «Ahora eres tía, imagínate», susurró y Nadia se llevó las manos a la cara, jadeando. «Valka. ¿Y Oleg lo sabe?» «Todavía no», negó con la cabeza. «No se lo digas a nadie por ahora, ni siquiera a tu madre».
Te lo diré yo mismo, pero solo dentro de unos meses, cuando todo esté bien. ¿Por qué no hoy? Nadia se sentó a su lado. ¿Qué mejor regalo para la boda? Valentina acarició pensativamente su vientre a un plano. Hoy es nuestro día. No quiero arruinar nada. Además, Oleg ya está nervioso por la ceremonia. Y luego está Klavdia Pavlovna. Nadia hizo una mueca. Sí sabe cómo arruinar una fiesta, pero va a ser abuela. Imagínate lo importante que se creerá. Se rieron suavemente abrazándose en el borde de la bañera, mientras afuera los padres estaban ocupados con la mañana de la boda. Por un instante se creó entre ellos un espacio frágil y luminoso, hecho de secretos y promesas. Va a ser un niño, dijo Valentina convencida. Lo siento. Yo digo que es una niña. Nadia tocó a su hermana. Hermosa como tú y testaruda como la tuya, Oleg. Valentina, Valekka. La voz de su suegra la devolvió a febrero de 1991. ¿Quieres otro trozo de piragua? No, gracias. Klavdia Pavlovna apartó el plato. Creo que voy a acostarme un rato, si no te importa. Me palpita la cabeza. Por supuesto, hija mía, la suegra asintió comprensivamente. Ve al dormitorio, allí está tranquilo. Oleg ni siquiera levantó la vista del periódico cuando ella se fue. Su desinterés ya no dolía como antes, se había convertido en un detalle más de su rutina, como dolores de cabeza o colas interminables en el centro de salud. La habitación estaba en penumbra, en silencio. Valentina se acercó a la cómoda, donde había una foto de boda en un marco de abedul de Karelia. Dos rostros jóvenes y radiantes, él con una mirada llena de amor y expectación, ella, con una sonrisa que guardaba un dulce secreto. Pasó los dedos por el cristal, como si pudiera tocar ese lejano septiembre, deshacer decisiones, reescribir el pasado. Desde la habitación llegó la risa de Oleg, familiar y al mismo tiempo extraña. Ahora se reía de los chistes ajenos, hablaba de nuevos socios y proyectos ambiciosos. Un futuro en el que ella ya no parecía tener un lugar. Se sentó en el borde de la cama, todavía sosteniendo la foto. Afuera el viento volvió a aumentar, arrojando puñados de nieve contra las ventanas como si lloraran algo perdido para siempre. 4 años antes, en esa misma habitación, Klavdia Pavlovna había pronunciado las palabras que lo cambiaron todo. 4 años antes se había tomado una decisión y su precio resultó insoportable. Perdóname, susurró fijando en la imagen un detalle casi imperceptible, su propia mano, capturada involuntariamente por el flash, cubriendo su vientre en el camino a la oficina de registro. Perdóname, pequeña. No lo sabía. No pensé. Las lágrimas finalmente rompieron y corrieron silenciosamente por sus mejillas. No lloró por su marido, cuya mirada ya no la buscaba con ternura, ni por su cuerpo transformado por la medicina. Lloró por quien pudiera estar allí, sentado en la mesa de la fiesta, con 3 años, los ojos de Oleg y su propia sonrisa. ¿Cómo te llamaríamos? Murmuró y le dolió el corazón con una ternura tardía. ¿Cómo te llamaríamos, mi amor? Octubre de 1987 fue un mes de cielos despejados y colores vivos. Los bordes del patio del edificio estalinista ardían en tonos rubí y el aire tenía la frescura transparente del otoño. A Klavdia Pavlovna le encantaba esa estación, una época de cosecha, de equilibrio, de cierre de ciclos. Observó por la ventanilla cómo la pareja de recién casados bajaba del taxi. Valentina hizo un gesto emocionado, mientras Oleg la miraba con cariño. Un mes de matrimonio, la luna de miel. Klavdia Pavlovna recordaba bien ese sentimiento, a pesar de que hacía casi 3 décadas que se había casado. Qué jóvenes son, pensó mientras los dos subían las escaleras riendo. Qué jóvenes son. ¿Alguna vez has pensado en los niños? Surgió la pregunta mientras se ajustaba el cuello almidonado de su blusa. El señor Olegka tenía 26 años y la pobre muchacha apenas había cumplido 20. Por supuesto, Valentina era trabajadora y amigable, pero para un hijo con las perspectivas de Oleg. Bueno, podría haber una novia más adecuada. La hija de los Zorin, por ejemplo, Irotechka, cuyo padre era viceministro, era inteligente y hablaba 2 idiomas. En cambio, un maestro de escuela primaria de una familia común y corriente. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Mami, somos nosotros.
La voz de Oleg sonaba como en la infancia, cuando regresaba de la escuela con un 5 en su libreta de calificaciones. Klavdia Pavlovna abrió la puerta y le ofreció un beso en la mejilla. Los jóvenes entraron entre risas, trayendo consigo el frío de la calle y el olor a viaje. Olegka, Valekka, ¿cómo estuvo el viaje? Conténlo todo. Preguntó mientras los dos se sentaban a la mesa, hablando al mismo tiempo de museos, teatros y paseos por las orillas del Neva. Klavdia Pavlovna escuchaba a medias y observaba atentamente a su nuera. Había algo diferente en esos delicados rasgos. No fue el peinado ni la ropa. Algo sutil, casi imperceptible, una sombra en los ojos, un temblor en los gestos. De repente Valentina palideció, murmuró una excusa y corrió al baño. ¿Qué le pasó a ella? Oleg frunció el ceño. Ha sido tan extraño últimamente. Debió enfermarse en el camino, respondió Klavdia Pavlovna con aparente calma. Pero dentro de ella, una gélida sospecha comenzó a agitarse. Ve a lavarte las manos. Voy a calentar el borsch y mientras tanto voy a ver cómo está Valekka. Llamó suavemente a la puerta del baño. Valiusa, ¿está todo bien? Se escuchó el sonido del agua y luego el clic de la cerradura. Valentina apareció en la puerta, pálida, con gotas de agua en el pelo y los labios apretados en una línea testaruda. No pasa nada, Klavdia Pavlovna. Solo un poco de náuseas. Su suegra la observó en silencio, notando el repentino sonrojo en sus mejillas, el extraño brillo en sus ojos, la forma en que giraba su anillo de compromiso. Valekka, dijo cerrando la puerta del pasillo. Estás esperando un bebé. Valentina hizo una mueca como si la hubieran abofeteado. Sus ojos se llenaron de miedo, luego algo que parecía alivio. Sí, respondió simplemente. 6 semanas. Me enteré el día de la boda. Y Oleg no lo sabe. Sacudió la cabeza. Quería esperar 3 meses. Tantas cosas podrían salir mal. Luego, cuando todo estuviera bien, se lo contaría. Como regalo. Klavdia Pavlovna sintió que un frío se extendía por su interior. Ahora no. Por favor, no ahora, cuando todo iba tan bien para Oleg. Ven a mi habitación, dijo tomando la mano de su nuera. Necesitamos hablar. En la fresca penumbra de la habitación, Valentina se sentó en el desgastado sillón y se sentó en el borde de la cama. Valechka, escúchame con atención, empezó, eligiendo sus palabras. Lo que voy a decir puede parecer extraño, incluso cruel. Pero hay que entenderlo, a Oleg le ofrecieron un puesto en la oficina comercial en Yugoslavia. Una misión de 3 años con grandes perspectivas. Es la oportunidad de su vida. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Pero esto es maravilloso. Lo supo ayer, Klavdia Pavlovna se retorció el pañuelo de encaje. Mientras viajabas llamaste desde el ministerio. Quería sorprenderla. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Valechka entiende bien. No estoy en contra de los nietos, pero no es el momento. Oleg sueña con este viaje. Y Yugoslavia no es el mejor lugar para un embarazo. La medicina allí es diferente, el idioma es extraño y vivirás en un pequeño departamento de oficinas. ¿Es esta una condición para un bebé? Valentina bajó la cabeza y masajeó con los dedos el dobladillo de su vestido. ¿Estás sugiriendo que yo? No pude terminar. Le sugiero que espere, dijo Klavdia Pavlovna con firmeza. 3 años pasan rápido. Regresan, se establecen y luego tienen hijos. Eres todavía muy joven. Yo también podría haber tenido una segunda, pensó de repente, mirando a su encorvada nuera. Cuando enviaron a Vitia a Alemania, ella estaba esperando un bebé. 2 meses. Pero la carrera de su marido era más importante. Oleg debe decidir, Valentina miró hacia arriba, baja. Él también es su hijo. ¿Quieres ponerlo ante una elección? La voz de Klavdia Pavlovna cortó el aire como acero. ¿Carrera o familia? Él nunca la perdonará por esto. Nunca. Conocía a su hijo. El silencio pesaba en la habitación. Afuera, el viento arrancaba hojas rojas de los arces y las hacía girar en una danza de despedida. Lo pensaré, Valentina finalmente se levantó. Necesito tiempo.
Tiempo es lo que no tenemos, cariño. Klavdia Pavlovna también se levantó. La decisión debe ser rápida. El partido es dentro de 3 semanas. Las desconchadas paredes del consultorio de mujeres exudaban una húmeda melancolía. Valentina se sentó en la fila, observando las grietas en la pintura y los carteles sobre comer durante el embarazo. Dentro de ella un vacío helado, como si todas sus emociones se hubieran congelado a la vez. Hacía 3 días que no encontraba la paz desde la conversación con su suegra. 3 días viendo a Oleg brillar de felicidad mientras hablaba de la misión, las montañas, el mar Adriático, los salarios en moneda extranjera. Imagínate, Valiusa, vamos a pasar nuestras vacaciones junto al mar. Y volveremos con dinero para comprar un apartamento. Sus ojos ardían de entusiasmo, y Valentina no tuvo el valor de apagar esa llama. Cada vez que abría la boca para decir la verdad, las palabras morían en su garganta. Por las noches lloraba sobre la almohada, sintiendo cómo la pequeña vida crecía en su interior, frágil, dependiente solo de su decisión. Valentina Sergeyevna Morozova. Llamó la enfermera. La doctora, una mujer cansada de mediana edad, escuchó las quejas de náuseas y mareos y midió la presión arterial. Bueno, querida, ahora dime qué está pasando realmente, dijo de repente con un tono inesperadamente suave sobre sus gafas. Pálido como un fantasma, presión alterada. ¿Problemas con tu marido? Y Valentina, sin entender cómo, lo desahogó todo: Yugoslavia, su suegra, las dudas que la devoraban. Entiendo, la doctora negó con la cabeza. Pero debes saber, niña, que corres el riesgo de sufrir un aborto espontáneo. El cuerpo está reaccionando al estrés. Necesita hospitalización, suero. No puedo, negó Valentina. Todavía no sabe sobre el embarazo, asterisco. Tal vez sea hora de decírselo, el doctor la miró con severidad. Cuanto más tarde, peor será. Valentina se mordió el labio. Te lo diré. Prometo. Solo dame 2 días más. Regresó a casa al atardecer. El olor a repollo hervido y a gato en el pasillo le resultaba familiar y reconfortante. En el 3er piso el fonógrafo del viejo Semionovchi tocaba sus melodías habituales. En la pequeña Khrushchevka que alquilaron estaba oscuro. Oleg aún no había llegado. Encendió la luz y se quedó helado. Sobre la mesa, un enorme ramo de rosas y una nota. Cariño, compré entradas para el Bolshoi esta noche. Estaré allí a las 7. ¿Tú o? El reloj marcaba las 6:30. Valentina se sentó en la silla, sin quitarse el abrigo. Algo dentro de ella se resquebrajó como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Imaginó el momento en que se lo diría, en el intermedio, cuando se pararon junto a la columna dorada del teatro y vieron la luz apagarse en sus ojos, sus hombros caer, sus sueños desmoronarse. Oh, si no. No lo diré, pensó, traidora. Haré lo que sugiere Klavdia Pavlovna. Dentro de 3 años tendremos un niño sano. Oleg nunca necesitará saberlo. Será mi sacrificio por él. En la cerradura de la puerta giraron las llaves. La llave giró en la cerradura con un fuerte clic y la puerta se abrió para encontrar a Oleg. Entró como un torbellino de viento otoñal de octubre, vibrante, radiante, sus ojos brillando con una energía que parecía iluminar el pequeño vestíbulo de entrada. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío y el abrigo aún estaba húmedo por las gotas de lluvia ligera que caían sobre Moscú. Valiusa, ¿ya estás en casa? Su voz era una mezcla de euforia y prisa, como si ese día el mundo entero estuviera conspirando a su favor. ¿Encontraste mi regalo? Antes de que ella pudiera responder, él la tomó entre sus brazos con un gesto amplio, levantándola del suelo como si fuera una pluma. Su risa resonó por todo el apartamento, cálida y contagiosa, mientras la hacía girar en círculos lentos, como si estuvieran bailando un vals incómodo en medio de la habitación. Hoy es el lago de los cisnes. Anunció con los ojos brillantes. La propia prima donna de Mariinsky. Y luego cenamos en Praga, ya reservé una mesa. Celebremos mi nominación. Las palabras brotaron de él, rápidas y entusiastas, mientras Valia lo observaba como a través de una gruesa capa de agua. Su amado rostro, los rasgos que conocía mejor que los suyos propios, parecieron desvanecerse ante sus ojos, los contornos desdibujados por la culpa que ya anidaba en su pecho.
La empujó suavemente hacia el armario con sus cálidas manos sobre sus hombros. Solo tienes media hora para arreglarte, dijo, ya rebuscando distraídamente en los cajones en busca de algo. Ponte ese vestido azul, ¿recuerdas? Lo que usaste para tu graduación del instituto. Te queda muy bien. Ella asintió en silencio, sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo obedeciera la voluntad de otra persona. El vestido colgaba de la percha, azul como el cielo de verano que nunca volvería a ver de la misma manera, ligero, casi transparente, como los sueños que ahora se desmoronaban entre sus dedos. Ella se volvió hacia él y su voz surgió como un fino hilo de sonido. Oleg vaciló, tragándose el nudo que tenía en la garganta. ¿De verdad tienes tantas ganas de ir a esta Yugoslavia? Se detuvo sorprendido por la pregunta, como si la respuesta fuera demasiado obvia para cuestionarla. Por supuesto, Millie, respondió él, acercándose a besarla en la frente. Es la oportunidad de mi vida. ¿Tienes idea de cuánta gente sueña con una oportunidad como esta? Y lo mejor, estaremos juntos. Eso es lo que importa. Valía lo miró como si fuera la última vez, memorizando cada línea de su rostro, la curva de su sonrisa, la sombra de su barba, el brillo de sus ojos que aún no habían conocido la traición. Bajo sus manos cruzadas sobre su vientre palpitaba una vida, silenciosa e invisible, su hijo o su hija, tan real como el aire que respiraban, tan amado como el hombre que tenían delante. La elección que tenía por delante era una carga insoportable. Pero el tiempo implacablemente corría en su contra. La clínica privada estaba escondida en un callejón estrecho cerca de Prospekt Kutuzovsky, una puerta discreta en la planta baja de un edificio residencial renovado. En Moscú había muchos lugares como este, solo había que saber a quién preguntar. Y Klavdia Pavlovna lo sabía. Todo irá bien, Detochka, murmuró la suegra, apretando con fuerza la mano de Valía en el asiento trasero del taxi. Es solo un pequeño trámite. Entonces lo olvidaremos todo. Toda tu vida está por delante. Valía miró por la ventana, pero no vio el Moscú otoñal, las hojas amarillentas, el gris húmedo de las aceras, el ir y venir apresurados de los transeúntes. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Los 7 días transcurridos desde la conversación con Klavdia se habían convertido en una tortura interminable, noches de insomnio, pensamientos que roían como ratas y, finalmente, una decisión arrancada de su ser. La suegra tenía razón. Oleg irradiaba felicidad al hablar de su futura misión. Cada noche traía nuevas noticias, un apartamento de 3 habitaciones en el centro de Belgrado, un coche a disposición de la oficina, la posibilidad de viajar por Europa. No tendrás que trabajar, Valiuska, dijo abrazándola afectuosamente. Puedes dedicarte a aprender serbio-croata. Y en 3 años volveremos. Ya me prometieron un ascenso. Ella sonreía, tragándose las lágrimas, mientras por las noches se apretaba las manos contra el vientre, susurrando silenciosas disculpas a quien aún no sabía qué destino le esperaba. La clínica los recibió con un olor a antiséptico y un equipo de rostros impasibles. El médico, un hombre de mediana edad con profundas ojeras, habló en voz baja y sin rodeos, como si repitiera un guión memorizado. El plazo es corto, no debería haber complicaciones, explicó, ajustándose las gafas para mirarla con mirada clínica. Pero considere esto, señora, a su edad, el primer embarazo suele transcurrir sin incidentes. La siguiente dejó la frase suspendida en el aire, como una advertencia suspendida. Klavdia Pavlovna sacó del bolsillo un grueso sobre lleno de billetes. Doctor, entendemos los riesgos. La decisión está tomada. Valía se sintió fuera de su propio cuerpo. Manos ajenas firmaban papeles, piernas extrañas caminaban por el pasillo, un cuerpo que ya no era el suyo yacía sobre la fría mesa de metal. En los oídos un zumbido sordo, ante nuestros ojos el rostro de Oleg, feliz y descuidado. Ahora me va a doler un poco, advirtió la enfermera, preparando la jeringa. Me dolerá por el resto de mi vida, pensó Valía, mientras la oscuridad se la tragaba. Oleg habló de socios extranjeros, de pagos en moneda fuerte. Le preguntó si quería volver. Valía lo miró intentando descifrar lo que realmente sentía al pensar en Moscú. Creo que es la decisión correcta, confirmó Oleg asintiendo. Aquí todo se desmorona ante nuestros ojos. Pero en Moscú, ahora es el momento de las oportunidades. Quien pueda subirse al tren antes de que parta, gana.
El Moscú que los acogió en marzo de 1990 no tenía nada que ver con la ciudad de la que habían abandonado 2 años y medio antes. Colas interminables para todo. Estantes vacíos, rostros oscuros, una nueva dureza en las relaciones entre las personas. Pero junto a eso un aire de libertad, la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, la promesa de una vida diferente. Klavdia Pavlovna, la siempre práctica suegra, los ayudó a alquilar un apartamento de 2 habitaciones cerca de la estación de metro Aeroport. No estaba cerca del centro, pero el barrio era tranquilo y la propiedad estaba bien distribuida. Prepárense aquí, dijo entregándoles el juego de llaves. Lo importante es que regresaste en el momento adecuado. Oleg, no pierdas la oportunidad. Oleg se lanzó de lleno a trabajar en Intercoop, una cooperativa que comerciaba en el extranjero. Pasé días y noches en reuniones, viajé por todo el país estableciendo contactos con proveedores. Valía regresó a su antigua escuela, como si hubiera sido absorbida nuevamente por una vida que ya no le pertenecía. Las mismas caras de tus compañeros, los pasillos con olor a tiza y pintura fresca, los pitidos, los descansos, los cuadernos corregidos. Pero en su interior había un vacío sordo, un dolor que no desaparecía y un miedo al futuro que la seguía como una sombra. ¿Sabes en qué he estado pensando, Valiusa? Dijo Oleg una noche al llegar a casa del trabajo más temprano de lo habitual. Se sentó a su lado en el sofá y tomó sus manos entre las suyas. Es hora de pensar en un niño. Ahora tenemos estabilidad, un bonito apartamento y te encantan los niños. Quiero un hijo, Valía. O una hija. No importa. Solo quiero a nuestro bebé. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de pronunciar una palabra. En mis oídos resonaba la voz de aquel médico de la clínica: ten en cuenta, joven, que a tu edad el primer embarazo suele transcurrir sin problemas. Los siguientes puede haber complicaciones. Por supuesto, mi amor, alcanzó a decir, sintiendo un nudo subir a su garganta. Por supuesto que tendremos un hijo. Oleg la abrazó y hundió el rostro en su cabello. Te quiero mucho, Valiusa. Seremos felices, ya lo verás. Se apretó contra él, cerró los ojos y rezó en silencio a todos los dioses que conocía, que le dieran una segunda oportunidad, que le perdonaran su terrible error, que le permitieran redimir su culpa. Pero los dioses permanecieron en silencio, guardando sus secretos. Solo el viento, infiltrándose por la ventana mal cerrada, hacía crujir la cortina, como susurrando: nada queda impune. Todo tiene su precio. Todo. La primavera de 1990 floreció sobre Moscú con colores de esperanza y transformación nunca antes vistos. En los parques empezaba a brotar la primera hierba, los tulipanes florecían en los bulevares. En el aire había una sensación de algo nuevo, aún no experimentado, aún no experimentado. Cada mañana, Valía abría la ventana de su departamento y respiraba profundamente ese aire lleno de olor a tierra húmeda y hojas nuevas. Le parecía que con su regreso a Moscú comenzaba una nueva etapa de su vida con Oleg, una página en blanco en la que podrían escribir una historia diferente. Por las noches hacían el amor con una desesperación casi febril, como si quisieran recuperar el tiempo perdido en Belgrado, como si intentaran borrar todo lo no dicho, todos los secretos. Imagínese, en 9 meses habrá una cuna aquí, susurró Oleg, besando su vientre. Un poco de Sokolov o un poco de Sokolova. Valía sonrió en la oscuridad, abrazándolo cerca mientras repetía sus silenciosas oraciones en su mente: Dios, dame otra oportunidad. Permíteme suprimirla. Pasaron las semanas y el embarazo no llegaba. Al principio no les importó. Podría suceder, se dijeron el uno al otro. El organismo necesita adaptarse al clima de Moscú después de Belgrado. Pasaron 2 meses. Luego 3. Valía empezó a notar la preocupación en los ojos de Oleg. Quizás deberíamos ir al médico. Sugirió con cautela, a principios de verano. Solo para asegurarme de que todo esté bien. Ella asintió. ¿Qué más podría decir? Dentro de ella un bloque de hielo crecía cada día más, y la intuición le decía que algo se había roto para siempre, algo que se había roto en aquella clínica de Kutuzovsky años antes. Comenzaron las consultas. Exámenes, análisis, procedimientos humillantes, dolorosos, agotadores. Oleg se hizo un espermograma. Todo normal, dijo el médico. Podría tener hijos ahora mismo.
Valía se sometió a una histerosalpingografía, una radiografía del útero con contraste. Se tumbó en la mesa fría mordiéndose el labio mientras el médico insertaba el catéter y la sustancia transparente que se suponía revelaría si sus trompas estaban desbloqueadas. Los resultados estuvieron listos al día siguiente. Un médico anciano con la vista cansada, extendió las radiografías sobre la mesa y miró a Valía por encima de sus gafas. ¿Alguna vez has abortado, Valentina Sergeyevna? Valía hizo una mueca como si la hubieran abofeteado. La garganta se secó. Sí, susurró casi sin voz. Hace 3 años. ¿En una clínica pública? No. En uno privado. La doctora negó con la cabeza y apretó los labios. Eso es lo que me imaginaba. Giró una de las radiografías hacia ella. Tienes un proceso adhesivo bilateral en las trompas. ¿Ves estas estrecheces? Señaló con el bolígrafo los puntos oscuros de la película. El contraste apenas pasa. Probablemente secuelas de un aborto fallido. Podría haber habido una infección que contrajiste estando de pie. Valía miró las imágenes en blanco y negro, sin entender todos los términos médicos, pero comprendiendo con cruel claridad lo esencial: el cargo había llegado. Esto se puede tratar, se obligó a decir. Intentémoslo. La doctora se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Existe la terapia hormonal, la fisioterapia y, en última instancia, la laparoscopía, pero eso ya es cirugía. Empezaremos con métodos conservadores. Escribió algo en el historial médico. Salpingo-oforitis crónica, repitió Valía más tarde, mirando por la ventana de la cocina mientras una ligera lluvia de julio tamborileaba sobre los cristales. Oleg estaba sentado frente a él, con una taza de té bien frío en las manos. ¿Y eso qué significa?, preguntó con voz ronca. Inflamación de las trompas y los ovarios. Adherencias que impiden el embarazo. ¿Pero por qué? ¿Cómo te pasó esto? Valía cerró los ojos. Era el momento de la verdad. Decirlo todo o seguir viviendo en mentiras. Destruir todo ahora con tus propias manos o prolongar la ilusión hasta el último momento, esperando un milagro. El médico dijo que probablemente se debía a un resfriado mal manejado, mintió, cada palabra dolía como un cuchillo. ¿Te acuerdas? En Belgrado nadé en otoño. Todavía hacía calor, pero el agua ya estaba fría. Ella no lo miró, temiendo que sus ojos la traicionaran. Dios mío, Valía. Oleg rodeó la mesa, se arrodilló frente a ella y la abrazó por la cintura. ¡Qué tonto eres! Por una zambullida tonta, presionó su rostro contra sus rodillas. Pensé que algo terrible había sucedido. Ella le acarició el pelo mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Perdóname, repitió pensativamente. Perdona mi mentira, mi cobardía, todo. Entonces comenzó un tratamiento extenuante. Hormonas, fisioterapia, acupuntura, infusiones. Valía se apegó a todo lo que le sugirieron los médicos. Klavdia Pavlovna logró ubicarla en un buen centro médico recién inaugurado, adscrito a uno de los nuevos institutos de investigación. Lo lograrás, Valechka, dijo su suegra, sorprendiéndola con un inesperado gesto de cariño. La medicina hace milagros hoy en día. En los ojos de Klavdia, Valía a veces captaba una expresión extraña, algo entre la culpa y el arrepentimiento. Pero la conversación franca que nunca se produjo entre ellos pesó como una sombra sobre los días de Valía. Mientras tanto, las hormonas actuaban sin piedad. Su cuerpo se hinchó a una velocidad alarmante, su rostro se redondeó, aparecieron manchas rojizas en su piel y sus noches se convirtieron en una pesadilla de sudor y palpitaciones. Estos son efectos secundarios normales, repitió el médico con una sonrisa profesional. Hay que aguantar. Pero hay buenas noticias, las adherencias se están disolviendo lentamente. Oleg hizo todo lo posible para que no se notara el cambio. Le llevaba flores, elogiaba su cabello y los fines de semana la llevaba a la casa de campo de su nuevo jefe, un hombre influyente en Intercoop. Necesitas aire fresco, Valius, dijo, mientras Valía sospechaba que la verdadera razón eran las conexiones que su marido tenía con el director. Y fue en el otoño de 1990 cuando todo empezó a ir mal para siempre. En Intercoop apareció Angelika Krylova, la nueva jefa del Departamento de Comercio Exterior, al que Oleg había sido trasladado recientemente.
33 años, divorciada, economista, inglés impecable. Una mujer increíblemente inteligente y decidida, dijo Oleg, con los ojos brillando de admiración. 2 años en Estados Unidos, experiencia en empresas conjuntas y ahora de regreso en Rusia, convencido de que allí era posible construir una verdadera carrera. Valia escuchó y con cada palabra sintió que un muro invisible se levantaba entre ellos. Dejó de preguntarle cómo se sentía. Llegó a casa más tarde y cuando apareció habló solo de Intercoop, de los nuevos contratos, de las perspectivas con las empresas occidentales y por supuesto, de Angelika Borisovna, con su aguda competencia y sus modales americanos. ¿Sabes lo que hizo? Me ofreció el puesto de subjefe, anunció Oleg a finales de noviembre, como si fuera la noticia más natural del mundo. Es un ascenso, Valia. El salario se duplica. Valia forzó una sonrisa. Eso es maravilloso. Estoy muy feliz por ti. No notó el tono falso en su voz. Rápidamente la besó en la mejilla y desapareció en el baño, preparándose para una importante cena con sus socios. Con ella, pensó Valia, mirando la puerta cerrada. Él va a cenar con ella. Diciembre llegó con nieve y heladas cortantes. Valia se envolvió en la piel que Oleg le había regalado para su aniversario de bodas y luchó entre la nieve hasta la escuela donde todavía enseñaba. El tratamiento pareció surtir efecto, el médico habló de mejoras y generó esperanzas. Pero el embarazo no llegó y con cada mes la esperanza se desvanecía como la luz de un corto día de invierno. El año nuevo se celebró en 3, Oleg, Valia y Klavdia Pavlovna. Brindaron por la nueva década, por las nuevas oportunidades, presenciaron el discurso del presidente e intercambiaron regalos. Al día siguiente Oleg partió hacia Viena en viaje de negocios con Angelika Krylova. Solo una semana, Valius, dijo cerrando la maleta. No me extrañes. Regresó 10 días después, bronceado y con un brillo diferente en los ojos. Traje perfumes, un pañuelo de seda. Habló de los cafés vieneses, de las montañas alpinas cubiertas de nieve y de las exitosas negociaciones. Valia escuchó, asintió y trató de sonreír. Pero esa noche, cuando se quedó dormido, sacó con cuidado sus billetes de avión del bolsillo interior de su chaqueta. En el reverso de uno de ellos, escrito apresuradamente, gracias por la fábula. Devolvió los papeles a su lugar y miró fijamente la oscuridad de la habitación, repitiendo en sus pensamientos, lo estoy perdiendo. Para siempre. Y luego llegó febrero de 1991. El onomástico de Klavdia Pavlovna. El día en que todo cambiaría, de una vez por todas. La noche de fiesta se alargó. Afuera, la tormenta de nieve azotaba las ventanas de Stalinka, pero dentro del apartamento de la suegra hacía un calor sofocante. Sobre la mesa una tarta de cerezas, vasitos de cristal con nalipka casera y una caja de bombones que Oleg había traído de su último viaje. No puede ser dulce, Valiusa, advirtió Klavdia Pavlovna al ver que su nuera le tendía la mano. El médico dijo que con la terapia hormonal es necesario ponerse a dieta. Valia retiró la mano y forzó una sonrisa. Otra pequeña estafa, que se suma a las decenas que recibía cada día. Así es, Valia, apoyó Oleg, sirviéndose un trozo de pastel. El sobrepeso no ayuda en nada. Angelika Borisovna dice que en Estados Unidos las mujeres cuidan mucho su figura. Incluso después de dar a luz, recuperan su cuerpo rápidamente. Klavdia Pavlovna miró a su hijo con desconfianza. Angelika Borisovna. ¿Es esta tu jefa de la que has estado hablando tanto últimamente? Oleg respondió con un tono ligeramente irritado, sí, madre. Mi superiora. Una mujer muy competente, tiene mucho que enseñar. Valia se volvió hacia la ventana, fingiendo observar la tormenta. Cada día la distancia entre ella y Oleg crecía, como un hilo que se desgasta hasta casi romperse. Por cierto, sobre los niños. Klavdia Pavlovna sirvió más nalipka en los vasos. ¿Cuándo nos vas a dar un nieto? Oleg cumplirá 30 años. Es hora de ser padre. Valia se giró bruscamente sintiendo que la ola que había estado reteniendo durante tanto tiempo subía por su garganta. 3 años y medio cargando ese secreto pesado, turbio, envenenando todo a nuestro alrededor. 3 años y medio de mentiras, asfixia, culpa. No tendremos hijos, dijo con una voz que no sonaba como la suya, seca como la madera. Nunca lo haremos. ¿Qué es esto que estás diciendo?
Klavdia Pavlovna se llevó las manos a la cara, sorprendida. Los médicos son optimistas. Las adherencias están desapareciendo. Tú mismo lo dijiste. Sí. Las adherencias. Valía se rió amargamente. ¿Sabes de dónde vinieron? Del aborto que tuve 2 semanas antes de nuestro viaje a Yugoslavia. Por insistencia tuya, Klavdia Pavlovna. El silencio que cayó fue tan denso que pareció hacer eco. Oleg dejó caer lentamente el tenedor. Su rostro petrificado. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, apenas más que un susurro. Valía no quitaba los ojos de su suegra, quien permanecía inmóvil, con el vaso en la mano y el rostro tan pálido que resaltaban las venas azules de sus sienes. Estaba embarazada, Oleg. 6 semanas. Lo supe el día de nuestra boda, pero decidí esperar hasta los 3 meses para decírtelo. Después tu madre notó los cambios, me interrogó y me explicó que un niño obstaculizaría tu carrera. Que Yugoslavia era la oportunidad de tu vida. Las palabras cayeron como piedras. Valía sintió un extraño alivio, como si la carga que había soportado durante años finalmente comenzara a aliviarse. Oleg intentó hablar, pero las palabras no le salían. Tú mataste a nuestro hijo. Y guardaste silencio durante 4 años. Oleg. Klavdia Pavlovna se levantó de repente y dejó caer la taza. No te emociones. Fui yo quien te convenció. Fue idea mía. Pensé en tu futuro. ¿En mi futuro? Se volvió hacia su madre y Valía vio por primera vez una furia que nunca había imaginado posible en aquel hombre controlado. ¿O tus planes para mi futuro? Ustedes dos decidieron por mí sin siquiera preguntarme qué quería. Se levantó con un movimiento brusco, derribando la silla. Valía instintivamente retrocedió. Ese hombre frente a ella le parecía extraño, casi aterrador. Estaba esperando a este hijo. Era mi hijo. Su voz se quebró. ¿Qué pasa contigo? Solo queríamos lo mejor para ti, Oleg. Klavdia Pavlovna agarró a su hijo del brazo. La carrera, el futuro. ¿Mi carrera? ¿Mi futuro? Le arrancó el brazo con fuerza. Era mi hijo. Mío. Cerró los ojos, tratando de controlarse. Tú siempre decidías todo por mí. Siempre. ¿Qué estudiar, con quién salir, con quién casarme? Oleg, yo también tengo la culpa, interrumpió Valía en voz baja. Podría haber insistido. Podría. Quería decírtelo, pero tenía miedo. Yugoslavia, sus perspectivas. Pensé que todavía tendríamos tiempo, que tendríamos otros hijos. Oleg la miró sin reconocerla. Ante él se encontraba una mujer extraña, con el cuerpo redondeado por las hormonas, los ojos cansados y las arrugas amargas en las comisuras de la boca. ¿Qué había sido de esa alegre muchacha de la trenza rubia que una vez había amado? Por eso no puedes quedar embarazada, dijo tras un largo silencio. No fue por el frío ni por las duchas frías. Estas fueron las consecuencias del aborto. Valía asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Un nudo en la garganta le impedía respirar. Dios mío, Oleg se pasó la mano por la cara. 4 años de mentiras. Diariamente, cada hora. ¿Cómo pudiste, Valía? ¿Cómo pudiste? Se giró bruscamente y salió de la habitación. Un minuto más tarde se oyó el portazo de la antesala. Klavdia Pavlovna corrió tras ella, pero Valía la sujetó firmemente por el brazo. Déjalo, dijo con voz firme. Necesita tiempo. Allí quedaron en medio de la sala, 2 mujeres unidas por años de silencio, secretos y rencores almacenados. La mesa de la fiesta con el pastel a medio comer, la bebida derramada y la silla volcada, parecía el escenario de una obra de teatro absurda. No era mi intención hacer daño, murmuró Klavdia Pavlovna, hundiéndose en el sofá. De repente a los ojos de Valía, parecía muy vieja y frágil. Pensé en su futuro, en su carrera. Un hijo a los 26 años, sin apartamento, sin estabilidad. Sería un desastre. El desastre ha ocurrido ahora, respondió Valía, poniéndose el abrigo. Lamento haber arruinado la fiesta. El viento de febrero azotaba su rostro con copos afilados, infiltrándose en su cuello, cegándola. Valía caminó por la calle nevada sin ver el camino.
Todo había terminado. Todo se había derrumbado a la vez. Pero curiosamente no sintió desesperación, sino más bien un vacío alivio, como si un absceso que la había atormentado durante años finalmente se hubiera roto, liberando todo el dolor y el pus. Valía, espera. Se giró y vio a Oleg corriendo hacia ella, sin sombrero y con el abrigo abierto. Tenía la cara mojada, no sabía si por la nieve derretida o por las lágrimas. Perdóname, exhaló, deteniéndose a 2 pasos de ella. No debería haber salido así. Fue simplemente demasiado. Ella lo miró en silencio, sin saber qué decir. Entre ellos se extendía un abismo de 4 años de ancho y tan profundo como una vida perdida. ¿Arruiné todo?, preguntó Valía en voz baja. ¿Destruí todo? Oleg negó con la cabeza. No solo tú. Yo también tengo la culpa. Debería haber estado a tu lado. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Pero estaba demasiado ocupado conmigo mismo, con mis ambiciones. Se quedaron allí en medio de la calle cubierta de nieve, mientras el viento hacía girar copos a su alrededor, como si barriera las huellas del pasado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente. ¿Por qué has estado en silencio todos estos años? Tenía miedo, respondió Valía simplemente. Miedo de tu ira, de tu decepción. Entonces, ya era demasiado tarde. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que me estaba sacrificando por mi futuro. Pero estaba equivocado, Oleg. Todos cometemos errores. Él la miró largo rato como si la viera por primera vez. En sus ojos Valía leyó dolor, furia y algo más. Quizás restos de ese amor que alguna vez los unió. Necesito tiempo, dijo al fin. Es hora de entenderlo, de asimilarlo todo. Me voy de viaje de trabajo, Valía. Por 3 meses. Ella se estremeció. 3 meses. ¿A dónde? Alemania. Estableceremos contactos con empresas de allí. Intercaop se está expandiendo. ¿Con Angélica?, se le escapó la pregunta. Oleg miró hacia otro lado. Sí, con ella. Es un viaje de trabajo, Valía. Ella sonrió amargamente. Por supuesto. Al igual que Viena, también fue un viaje de trabajo. Él guardó silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Te amo, Oleg, dijo Valía de repente, sorprendiéndose a sí misma con tanta honestidad. Siempre amé. Incluso cuando mentí, amé. Incluso cuando cometí el peor error de mi vida, amé. Dio un paso hacia ella. Por un momento su mano tembló como si quisiera tocar su rostro. Pero en lugar de eso, Oleg simplemente dijo. Te llamaré cuando esté listo para hablar. Ahora, lo siento, necesito estar solo. Se dio la vuelta y se alejó, encorvado contra las ráfagas de viento. Valía lo observó hasta que su silueta se disolvió en la tormenta de nieve. Adiós, susurró, sabiendo que él ya no podía oírla. Adiós, mi amor. Y solo entonces, sola en medio de la tormenta moscovita, Valentina Morozova finalmente dejó fluir las lágrimas. Marzo de 1991 llegó gris y húmedo. La nieve se derritió, convirtiéndose en barro oscuro bajo los pies de los transeúntes, y el cielo parecía estar cubierto para siempre por pesadas nubes. Valía estaba de pie junto a la ventana de su apartamento alquilado en las afueras de Moscú, mirando sin ver el patio desolado, donde un conserje con un chaleco naranja barría los montones de nieve ennegrecida. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en casa de Klavdia Pavlovna. 3 semanas desde que Oleg se fue a Alemania sin siquiera llamar antes del viaje. La esperanza todavía ardía en algún rincón de su alma, pero cada día se volvía más débil, más fantasmal. El teléfono sonó de repente, haciéndola estremecerse. Valía se acercó lentamente al dispositivo que estaba sobre la mesita de noche y contestó. Morozova al teléfono. Valía, soy Nadia. ¿Cómo estás? La voz de la hermana sonaba preocupada. Normal, respondió Valía automáticamente. Trabajar, vivir. Valka, ya es suficiente, por favor. Se escuchó un fuerte suspiro al otro lado de la línea. Mamá y papá están muy preocupados. Yo también. Apenas has llamado durante un mes. En el trabajo dicen que caminas como un fantasma. ¿Qué pasó?
¿Se pelearon con Oleg? Valia cerró los ojos. ¿Cómo explicar lo que había pasado? ¿Cómo se resumen 4 años de mentiras, dolor y arrepentimiento tardío en una conversación telefónica? Hemos terminado, Natalia, dijo simplemente. Para siempre. Se hizo el silencio en la línea. Entonces la hermana declaró firmemente. Iré allí. Estaré allí en 1 hora. Dame la dirección. Nadia irrumpió en el apartamento como un torbellino, con las mejillas enrojecidas por el frío, llevando bolsas de la compra y una botella de Oporto. Está bien, cuéntamelo todo, ordenó, arreglando rápidamente la mesa. De principio a fin. Y Valia lo contó. Sin omitir nada. Sobre el embarazo el día de su boda, sobre la presión de su suegra, sobre el aborto y Yugoslavia, sobre años de mentiras e infertilidad, sobre Angélica y esa última conversación. Las palabras brotaron como si se hubiera roto una presa. Nadia escuchó en silencio, simplemente apretando con más fuerza la mano de su hermana. Eso es todo, finalizó Valia, sintiéndose extrañamente vacía. Esa es la historia. Esta Claudia. Nadia no terminó la frase, rechinando los dientes. Y este Oleg no es una flor que se pueda oler. Desapareció justo cuando debería haberte apoyado. No lo juzgues, preguntó Valia en voz baja. Le mentí durante 4 años. Todos los días. ¿Cómo pudo confiar en mí después de eso? Nadia negó con la cabeza. Muy bien, hermanita. ¿Qué vas a hacer ahora? Sigue viviendo. Valia esbozó una débil sonrisa. ¿Qué más queda? A mediados de mayo llegó una carta oficial con el logo de Intercaop. Valia abrió el sobre con manos temblorosas. En su interior, un breve texto en papel membretado. Querida Valentina Sergeyevna. Tenga en cuenta que la compensación por la vivienda por un monto de 50.000 rublos se transfirió a su cuenta en Sberbank según lo acordado. Tuyo sinceramente. Departamento Jurídico de LLC Intercaop. Junto a la carta había una nota escrita a mano con una letra familiar. Valia. Espero que este dinero sea suficiente para que puedas comenzar una nueva vida. Ya he solicitado el divorcio. Pido disculpas por todo. Oleg. Dobló la nota con cuidado y la guardó en su bolsillo. Cajita de música, la misma donde guardaba la crucecita de plata. Así terminó otro capítulo de su vida. El año 1992 trajo cambios. Con el dinero recibido de Oleg, Valia pudo alquilar un apartamento decente de un dormitorio, no lejos de la escuela donde seguía enseñando. El dolor poco a poco se fue suavizando, convirtiéndose en una sorda melancolía, hasta convertirse en una serena aceptación. En verano me enteré de que Claudia Pavlovna había sufrido un derrame cerebral. La noticia vino de María Stepanovna, una profesora de matemáticas que vivía cerca de su suegra. La pobre está muy mal, la colega meneó la cabeza. Vive sola, solo viene una persona que la cuida. ¿Pero cuál es el punto? Valia pasó mucho tiempo hablando por teléfono, armándose de valor. Hasta que finalmente marcó el número conocido. El apartamento de Claudia Pavlovna olía ahora a medicina. La anciana, delgada y de mirada apagada, medio recostada en un sillón, cubierta por un chal, murmuró al verla, «Valechka, ¿has venido?» «He venido», respondió simplemente Valia, quitándose el abrigo. «¿Cómo te sientes?» «Mal», admitió Claudia Pavlovna, tratando de sonreír. «Dios me castigó por mis pecados». Valia no dijo nada. Fue directamente a la cocina, se arremangó y se puso a limpiar, lavó los platos, quitó el polvo, organizó montones de periódicos viejos. Luego preparó un poco de caldo de pollo y una papilla ligera. «¿Por qué haces esto?», preguntó Claudia Pavlovna mientras Valia le daba de comer con cuchara. «Después de todo, no importa», interrumpió Valia. «Lo que se acabó, se acabó. Ahora lo importante es que te mejores». A partir de ese día empezó a visitar a su ex-suegra 3 veces por semana. Traje comida, cociné, limpié la casa, leí en voz alta. Poco a poco Claudia Pavlovna se recuperó y, junto con su salud, llegó la reconciliación, silenciosa, sin discursos grandilocuentes ni juramentos, pero no menos sincera. Oleg llamó, dijo una vez Claudia Pavlovna. Se casó con su Angélica. Viven en Alemania.
Valía asintió sintiendo que algo se rompía en su interior. Entonces realmente se acabó. Definitivo y sin retorno. Estoy feliz por él, dijo sorprendiéndose a sí mismo al darse cuenta de que en realidad no sentía enojo ni resentimiento, solo una clara tristeza, como la luz del otoño, por todo lo que pudo haber sido y no fue. Ese mismo otoño Valía se matriculó en un curso de actualización en el Instituto Pedagógico. 2 veces por semana, después de clases, iba corriendo al viejo edificio de la calle Pirogovskaya, donde, en las habitaciones de techos altos y suelos crujientes, se sentía otra vez como un estudiante, joven con el corazón abierto al futuro. En la tercera clase entró un nuevo profesor, un hombre alto, de unos 40 años, con una barba bien cuidada y atentos ojos grises. Vladimir Stepanovich Berezin se presentó, mirando alrededor de la habitación. Voy a impartir un curso especial sobre historia de la pedagogía. Su mirada se detuvo por un momento en Valía, y ella, sin saber por qué, se sonrojó, bajando la vista a su cuaderno. Vladimir Stepanovich resultó ser un maestro brillante, erudito, con un humor refinado. Sus clases se desarrollaron en un solo suspiro, y los ejemplos que trajo de la vida de grandes educadores del pasado hicieron reír al público, a veces reflexionar sobre cuestiones eternas de la enseñanza y la formación humana. Después de una de estas clases, cuando el salón estaba casi vacío, se acercó a Valía, quien guardaba sus cuadernos en su bolso. Valentina Sergeyevna, ¿no? Sí, se sorprendió. ¿Y usted trabaja en la escuela número 2? ¿Cómo lo sabes? Di una clase abierta allí el año pasado, sonrió. Te recuerdo. Incluso discutiste con el subdirector sobre nuevas metodologías de enseñanza. Valía se rió al recordar el episodio. Es cierto. Zenaida Petrovna todavía me mira de reojo. Pero tenías razón, dijo Vladimir seriamente. Los métodos están realmente obsoletos. Salieron juntos a la calle, hablaron de los problemas del colegio y, sin darse cuenta, llegaron al metro. A partir de esa noche, sus conversaciones después de clases se convirtieron en una costumbre. Poco a poco Valía descubrió más sobre él. Vladimir Stepanovich había enviudado 3 años antes, cuando su esposa murió en un accidente automovilístico. No tuvieron hijos, aunque realmente querían tenerlos. Vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones, lleno de libros, amaba la música clásica y las películas antiguas. Creo que es hora de que empecemos a llamarnos tú, ¿no?, le preguntó una vez, acompañándola a su casa. Después de todo, nos conocemos desde hace 6 meses, sonrió Valía y sorprendida, añadió, Vladimir. Para los amigos, simplemente Volodia, le tendió la mano. ¿De acuerdo, Valiusa? Su palma era cálida y firme. Y por primera vez en mucho tiempo Valía sintió que algo se despertaba en su interior, tímido, casi olvidado, la capacidad de creer, de confiar, de tener esperanza. Es un misterio, respondió con una sonrisa enigmática. Ven a las 6. Ella asintió, todavía intrigada por la repentina formalidad. El jardín Hermitage la recibió con el embriagador aroma de las flores lilas y el suave sonido de un violín a lo lejos. Valía caminó por el sendero sorprendida al notar que el camino estaba cubierto de pétalos de rosa. Junto a la fuente un grupo de jóvenes sostenía globos rosas. Cuando la vieron, sonrieron y empezaron a cantar algo a coro. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó Valía confundida, una de las chicas cargando un ramo. Sigue los pétalos, respondió la joven con una sonrisa cómplice. Alguien te está esperando. El corazón de Valía se aceleró mientras caminaba hacia adelante, guiada por el rastro floral. El rastro de pétalos la llevó a un pabellón cubierto de hiedra, donde cientos de velas parpadeaban en la penumbra. En el centro, impecable con un traje oscuro, estaba Vladimir, sosteniendo un ramo de rosas blancas. Volodia, ¿qué significa todo esto?, susurró deteniéndose en la entrada. Se acercó a ella, la tomó de las manos y se arrodilló ante ella. Con voz firme pero llena de emoción dijo. Valentina Sergeyevna Morozova, hizo una pausa solemne. ¿Aceptarás convertirte en mi esposa? ¿Prometerás pasar el resto de tu vida a mi lado, en la alegría y en la tristeza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe? Alrededor del pabellón, los estudiantes se reunieron, sosteniendo globos y carteles que decían, «Di sí». Valía sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «¿Estás loco?», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Completamente loco».
Esa no es una respuesta, sonrió sin moverse. ¿Sí o no? Sí, se escapó con un suspiro. Por supuesto. Los estudiantes estallaron en aplausos y lanzaron los globos al cielo gris. Vladimir se levantó y le puso en el dedo un anillo con un pequeño zafiro. Te amo, Valiusa, dijo simple y profundamente. Y siempre lo haré. La boda tuvo lugar en junio, íntima, solo con los más cercanos a nosotros. Nadia fue su dama de honor y Klavdia Pavlovna, ya recuperada de su enfermedad, asistió a bendecir a los novios. Durante la recepción, la mujer mayor llevó a Valía a un rincón y, con manos temblorosas, le entregó una pequeña caja de terciopelo. Valechka, su voz estaba ronca por la emoción. Quiero que aceptes esto. En el interior, un par de pendientes antiguos con diamantes de principios de siglo. Son reliquias familiares, explicó Klavdia Pavlovna. Mi suegra los recibió de su suegra. Ahora son tuyos. Hizo una pausa, sus ojos brillaban. Fuiste y serás siempre mi hija. Perdóname, Dotchenka, por todo. Valía la abrazó con fuerza, sintiendo que los últimos fragmentos de dolor del pasado se disolvían para siempre. Valía. Valía Morozova. La voz familiar la hizo girar cuando salía de su cita prenatal en un húmedo noviembre de 1994. Era Oleg, tan impecable como siempre, con un abrigo caro y un corte de pelo moderno. A su lado, una elegante rubia, sin duda angélica. Hola, Oleg, saludó Valía con calma. Regresé hace una semana, se inquietó, avergonzado. Ahora trabajaremos en Moscú. La oficina de Intercaop en Alemania ha cerrado. Presentó a la mujer con un gesto, esta es mi esposa, Angélica. Y esta es Valentina. Los dos intercambiaron fríos saludos. ¿Cómo estás? Preguntó Oleg, visiblemente incómodo. Casada, respondió Valía pasándose la mano por el vientre, donde ya se veía un pequeño bulto. Con un hombre maravilloso. Estoy feliz, Oleg. Sus ojos recorrieron su cuerpo, deteniéndose en su vientre, en el brillo de su rostro. Por un instante algo parecido al arrepentimiento cruzó por su mirada. Estoy feliz por ti, murmuró. Oleg, vámonos. Interrumpió Angélica, tirándolo del brazo. El coche está esperando. Sí, claro, se recompuso. Adiós, Valía. Que todo te vaya bien. Tú también, Oleg. Los vio alejarse, la postura erguida de Angélica, los anchos hombros de Oleg, el paso seguro de alguien que había logrado todo lo que quería. Luego dio media vuelta y tomó dirección contraria, donde a 2 cuadras, la esperaba su casita con té de limón, sus libros favoritos y un hombre que la miraba como si fuera el milagro más grande del mundo. En el 4º mes de embarazo, Valía se sentía radiante. Los médicos, sorprendidos, dijeron que todo iba bien, a pesar de las complicaciones pasadas. A veces el cuerpo se cura solo, comentó el médico. Especialmente cuando la mujer está feliz. Alzando el rostro hacia el cielo bajo de noviembre, Valía reflexionó que a veces hay que perderlo todo para encontrar la verdadera felicidad. Que cada uno reciba lo que se merece, para algunos, su brillo profesional y efímero, otros, el amor y una vida creciendo dentro de ti. Y que siempre es posible un nuevo comienzo, solo hay que tener el coraje de pasar página y mirar hacia el futuro con esperanza.